Queridos amigos, muy buena noche. Estamos una vez más con un amigo mío muy querido, el comandante Javier Antolínez. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Enrique. Muy buenas noches y muchas gracias por recibirme en tu canal. Hombre, gracias a ti por estar siempre dispuesto para esto y para todo. El comandante Antolínez es un amigo entrañable. Ya hemos tenido una charla anterior con él sobre su gran amigo y maestro Vicente Beltrán Anglada. Aquí tenemos uno de sus muchísimos libros, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad, que Ese fue, fue el primer libro que yo leí de Vicente Beltrán Anglada qué bueno. y Qué me bueno. impresionó, me impresionó. Bueno, hablamos de que Vicente era el discípulo español más conocido del maestro tibetano. A Sí, cualquiera que quiera saber más, le remitimos a esa entrevista. Pero es y- que vamos a hablar con Javier de un tema de actualidad palpitante y un tema bastante tremendo. Bastante tremendo, ¿por qué? Porque se habla muchísimo de la conspiración, de las élites, de las fuerzas oscuras, como lo llama mi amigo y maestro Emilio Carrillo, de las fuerzas involutivas y hacia dónde nos llevan, hacia esa destrucción y ese escurecimiento total. Pero detrás de eso hay un trasfondo esotérico potentísimo, un tema absolutamente desconocido, no solo para el gran público, sino incluso para muchísimos conocedores profundos del esoterismo. Es mi caso. Yo había oído hablar de la octava esfera y le dije, Javier, por favor, nos tienes que contar esto. Porque se le llama la octava esfera o también se le conoce, entre otros nombres, como Avicii, que así se le conoce en términos sánscritos. Esta esfera, ahora y desde finales de la Segunda Guerra Mundial especialmente, ha tomado, yo diría que antes también, que condujo todas esas fuerzas a la Segunda Guerra Mundial y a la Primera, ha tomado un protagonismo absoluto y rabioso. ¿Por qué, querido Javier? Hay que decir, perdón, que Javier, recordemos que ha sido primero piloto de combate durante mucho tiempo, luego comandante de aviación en diferentes compañías, ha tenido cargos en algunas compañías aéreas, pero eso pertenece a otra vida. ¿Por qué? Porque entre tanto él viajaba por todo el mundo, constantemente él se ha formado en medicinas orientales, allí en los países que corresponde, ha ejercido esas medicinas paralelas y ha profundizado en muchísimas cosas. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué la octava esfera es la causa de muchísimas cosas que están ocurriendo ahí? Por ejemplo, ¿qué cosas, querido Javier? Antes de que nos cuentes qué es la octava esfera. Sí, bueno, vamos a ver, vamos a empezar un poco por el final, porque la octava esfera es lo que están implantando en estos momentos, como tú muy bien has dicho, desde finales de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, bueno, al principio de este siglo, ¿no? Lo están Sí. implementando a nivel físico con todo lo que estamos viendo. O sea, no es que sea algo que está en el aire y que es algo muy abstracto. No, no, no. Lo estamos viendo físicamente cómo están implementando una esclavitud clarísima en toda la sociedad mundial. Y lo están haciendo a través de políticas encubiertas, que es el antiguo comunismo, como mi admirado escritor Alfonso Usía, fallecido recientemente, pues le llamaba la política de la sandía, ¿no? Porque son verdes por fuera y rojos por dentro. Entonces, esto Bueno, se y está... también, perdona, y también del nazismo. Por supuesto, es lo mismo, es que son lo mismo. Eso es. Entonces, esto se está implementando con el fin de estructurar esa octava esfera, que ahora voy a explicar qué es exactamente lo que es, en el plano físico. Es decir, los que están en la octava esfera, que saben que es el final de ellos como seres humanos, están poniendo físicamente esas mismas bases en todo el planeta. Mm. Esa es la realidad final de todo, ¿no? Y lo estamos viendo clarísimamente. O sea, y además, ¿quiénes son las instituciones que lo están llevando? La primera de todas es las Naciones Unidas. Pero luego tenemos a los otros clubes, el Club de Bilderberg, el Club de Roma, la Trilateral,
en la reunión de Davos, en fin, todas estas organizaciones que están llevadas también por las organizaciones económicas como es BlackRock, Vanguard y todo esto, y la gran banca internacional sionista, pues estamos viendo cómo se está llevando a cabo de una forma muy material, muy consolidada, muy sólida. Y la humanidad que está dormida y que no despierta está dejando que le lleven por donde estos personajes siniestros les está llevando. Hay gente que está despertando, evidentemente. ¿Eh? Pero bueno, si tú quieres, nos podemos centrar ya en de dónde proviene. Eso es, en qué es la octava esfera y luego, si te parece, nos cuentas de qué manera extiende sus patas de pulpo Eso con es. todo lo que viene ahora. Cuéntanos qué es la octava esfera. Bien, esa octava esfera, desde que existe la humanidad en este planeta, ha existido. ¿Eh? Estamos hablando, según cuenta todos los registros esotéricos que están más o menos recogidos a través de Madame Blavatsky, de Alice Bailey y de Vicente Beltrán Anglada, que han sido los tres principales que han extendido todo esto, data de hace 18 millones y medio de años aproximadamente, que hay primeramente dos razas raíces que son etéreas, no son físicas, pero en la tercera raza raíz ya se empieza a implementar la parte física como estamos ahora, de una forma más o menos como somos ahora los humanos, y ahí es donde realmente empieza a aparecer gente que se desvía del camino de la evolución humana a la cual todos los seres humanos estamos predestinados. Entonces, ¿y cómo se desvían? Pues se desvían hacia un materialismo exacerbado, hacia un egoísmo absoluto, para un control. Esto lo escribe Alice Bailey a través de la influencia telepática del maestro tibetano en un libro que se llama Tratado sobre el Fuego Cósmico, que es un compendio de 22 volúmenes que están llevados por una fundación que se llama Lucis Trust. Bueno, entonces esta esfera, que bueno, había tenido cierto protagonismo anteriormente, empieza a tenerlo a partir de que en el año 1825, en una de las reuniones que se hace cada 100 años aquí en el planeta, de donde parece ser que vienen dignatarios de diferentes sistemas de otro sitio, de Sirio, en fin, es un tema muy complicado que no vamos a entrar en ello ahora, pues se decide varias Sí, cosas. pero, perdona, pero es muy importante que lo enumeres porque hago un recordatorio de que Alice Bailey, es decir, el maestro tibetano a través de Alice Bailey, explica que Sirio es como el sol espiritual de la Tierra, que ahí nos llega la influencia e incluso llega a decir, que luego hablaremos de eso, te lo he recordado a ti, porque tú tienes una aversión a la masonería motivada, pero ¿recuerdas que te dije que Alice Bailey cuenta, o el tibetano a través de ella, que la masonería original se gestó en Sirio? Efectivamente, Pero bueno, efectivamente. sigue. He hecho ese paréntesis para que sepan hasta qué punto llega. Continúa, que es fascinante lo que... Claro, de Sirio pasa a Venus, ¿no? A Venus está considerado como el alter ego de la Tierra. Bueno, Y hace unos 18 millones y medio de años, según cuentan las crónicas, vinieron aquí 111 seres muy avanzados, iniciados de la cadena de Venus, a implantar aquí el mismo sistema que se había implantado en Venus. Es un sistema de exámenes, un sistema que se ha denominado de iniciaciones, ¿no? Entonces, conforme el ser humano va evolucionando, llega un momento que empieza a ser consciente de ciertos aspectos y con un desarrollo de la inteligencia importante, entra en lo que se llama el sendero de retorno o el sendero del discipulado. Y en ese sendero se establecen cinco etapas muy complejas. Esto viene a llevar para una media aproximadamente de unas 100 vidas para cada ser humano, ¿no? Entonces, en estas 5 etapas hay una etapa muy importante que está entre la segunda iniciación y la tercera iniciación. Es donde hay que empezar a deshacerse, bueno, no hay que empezar, hay que deshacerse, de hecho, de todas las ataduras materiales a las cuales estamos sujetos a lo largo de tantas miles de vidas que hemos ido viviendo. ¿Eh? Y ahí se establece la polaridad doble. Tienes la capacidad de poder elegir el materialismo, es decir, la involución, que sería la entrada en la octava esfera, o tienes la posibilidad de seguir el octavo sendero, que como sabes
El octavo noble obtuple sendero que decía Buda. Exacto, el sendero del filo de la navaja. Es decir, es un sendero muy estrecho por el cual tienes que estar muy bien equilibrado porque tienes que ir desapegándote. No quiere decir que tengas una persona que tenga dinero, pero que está desapegado de su dinero, es una persona que puede ser millonaria y no tener ningún problema y puede pasar perfectamente por esto, ¿no? O incluso hay gente muy pobre que está tan apegado a lo poco que tienen que es incapaz de poder ascender ahí. Bueno, y de hecho hay una de las frases de Jesucristo en las cuales dice que es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello que un rico en el reino de los cielos. Esto lo conoce, sí, lo conoce muchísima gente, ¿no? Entonces, pero no se refiere al rico en posesiones materiales, sino en posesiones no solamente materiales, sino de apego, sino también emocionales y mentales. El ser humano estamos, digamos, una mochila enorme de todo esto. O sea, el amor a los seres queridos, el dolor que supone la pérdida de un ser querido, todo esto, cuando ya hay un desapego, es cuando se puede pasar directamente a la tercera iniciación. Y la tercera iniciación te da una continuidad de conciencia en los dos mundos, no solamente en el mundo físico, sino también en el mundo supranormal, por llamarle de alguna manera, más o menos entendible, ¿no? Entonces, esa octava esfera, ¿qué ocurre? Pues que cuando una persona empieza a verse con poderes, como se ve una persona que ha recibido ya la segunda iniciación, que tiene un desarrollo intelectual impresionante, porque hay que reconocerlo, que son muy inteligentes los que han llegado a ese tipo de nivel, empieza a darse cuenta de que puede manejar muchas cosas. Puede manejar el reino mineral, puede manejar el reino vegetal y con ello puede manejar a muchos humanos, Sí, con lo cual, porque, perdona, la segunda iniciación, mi conocimiento, digamos, directo no la he recibido para nada, pero es, al menos en esta vida, es la iniciación del poder. Sí o claro, sí. efectivamente, exacto, es una iniciación de un gran poder. Y claro, hay gente que esto, antiguamente, antes de 1825, la jerarquía solamente los grandes maestros de la jerarquía, que son seres que provienen del reino humano, pero que han superado todas estas fases y son inmortales, evidentemente, y de ahí tan importante el tema que hoy en día se está suscitando con el tema de la inmortalidad. Pero bueno, La sí que búsqueda de la inmortalidad material por parte de cualquiera que tenga dinero. claro, exacto, pero la verdadera inmortalidad no va por ahí, no va por esos medios de dinero, porque además supone también cercenar vidas de otras personas para quitarles sus órganos, porque claro, en el proceso de envejecimiento los órganos se van deteriorando, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede pretender subir a los niveles más altos de pureza y de iluminación habiendo dejado un montón de cadáveres por el camino? Eso es imposible, ¿no? Entonces, sí que hay posibilidad de rejuvenecimiento y tal, pero en fin, al final no es nada de nada. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de la Sí, sí, octava esfera. Bueno, por pues favor. ¿Cómo hasta se entonces, conforma esa octava esfera? la octava esfera, digamos que era muy poco frecuente, muy poco frecuente. Pero ¿qué ocurre? Que en ese momento, en el año 1825, la jerarquía planetaria abre las puertas a todo ser humano que tenga buena voluntad al bien, ¿eh? Y tendencia a ayudar a los demás, que en su corazón empiezan a hacer realmente el amor puro, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que la jerarquía planetaria se ve con un aluvión de personas, sobre todo a finales ya del siglo XIX, se ve con un aluvión de personas que los maestros que hasta entonces atendían personalmente a sus discípulos no pueden atender. Y tienen que delegar ese trabajo en sus discípulos de diferentes iniciaciones, discípulos de cuarta, de tercera y de segunda iniciación, conforme la cadena se va yendo hacia abajo, ¿no? Entonces ahí es cuando el discípulo se tiene que dedicar a su verdadero karma. Tiene que sufrir el karma porque el maestro no se puede hacer con su karma y tiene que quemar el karma por sí solo. Porque antiguamente, si era necesario por el trabajo que tenían que hacer, los maestros se podían hacer cargo de su karma y de alguna manera fundirlo. Evidentemente era un trabajo extra para el maestro, bastante importante, porque eso no era fácil y sobre todo era una carga muy importante. Claro, a partir de entonces no lo pueden hacer. ¿Y qué ocurre? Pues que mucha gente empieza a encontrar, como decíamos antes,
el poder que le da la segunda iniciación y empieza a desviarse hacia el lado de la izquierda. Hoy en día, por desgracia, hay muchos millones de seres humanos que están tendiendo hacia ese camino. Se han dejado llevar por el glamour falso, por supuesto, del materialismo y están yendo por ese camino. Con lo cual, la octava esfera ha tomado ese protagonismo tan importante en estos momentos. Entonces, mira, el maestro tibetano, esto es importante, mira, lo voy a leer porque no quiero dejarme ni una coma. Genial. En el libro de Tratado sobre Fuego Cósmico deja una pequeña frase que es absolutamente lapidaria. Dice, mira, cuando la mente tiene un desarrollo indebido, cesa de unir lo superior y lo inferior y forma una esfera propia. Esto ya de por sí quiere decir algo muy grave. Y continúa, este es el desastre más grande que puede suceder a un ser humano. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues cuando este ser humano se ha decantado de forma ya clarísima, a través de una, dos, tres vidas, sean las que sean, en el materialismo, en el egoísmo, en el mal, haciendo todo lo contrario de lo que la evolución lleva consigo, que es el desarrollo del amor interno en el corazón de un ser humano y el desarrollo de una inteligencia para dar explicación a todo lo que va descubriendo, resulta que llegado ese momento en el cual ya entra de forma definitiva en la octava esfera, se desvincula el alma superior, ya que tenemos dos almas. Una, que es el alma en encarnación, que llamamos, que es la que debe de controlar la personalidad, que son los tres vehículos, físico, emocional y mental. Y luego después está el alma superior, que se le llama el ángel solar, o, como decían los antiguos griegos, los dianes de fuego. ¿eh? Este ser es el que, a través de un canal que establece en el momento que el ser humano entra en la humanidad, le va induciendo el principio mental. Es el quinto principio, es un principio cósmico. Es el quinto principio y se lo va induciendo poco a poco conforme este ser humano va demandando este tipo de actividad, ¿no? Bien, todo eso lleva consigo un proceso evolutivo y se llega, pues eso, al momento de haber entrado en el sendero y de haber recibido esa segunda iniciación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa persona recibe esta segunda iniciación, pero además se decanta por el lado oscuro, el alma en su propio plano, arriba, el ángel solar que dice que mora en el corazón del sol, corta el vínculo y este ser se queda como un cascarón. ¿eh? Y te voy a leer una cosa que dice también sobre precisamente la actividad de los magos negros. Dice, la jerarquía oculta. Bueno, no, primero te voy a leer este. El sendero de la izquierda es el que recorre el mago negro o los hermanos de las sombras. Comienza por emplear las fuerzas de la naturaleza para fines egoístas. Se caracteriza por el intenso egoísmo y la separatividad y termina en Avicii, que es lo que tú has dicho antes, como se le denomina en sánscrito antiguo. La octava esfera es el hogar de las almas perdidas o esos cascarones del hombre inferior, fíjate, o sea, qué salto de haber llegado a donde ha llegado para convertirse en un hombre inferior, que se han separado de su propio principio vital egoico o individual. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento que un ser, perdón, que un ser entra en la octava esfera, eh, puede ir reencarnando en diferentes reencarnaciones, pero cada reencarnación va a ser cada vez mucho más retrógrada, va a venir con grandes problemas de salud, va a venir con muchísimas deficiencias y esto le va a llevar a desaparecer como ser humano. ¿Y entonces qué ocurre con estos? Pues claro, buscan soluciones. Tontos no son, evidentemente. Eso nada, o sea, son seres con una gran inteligencia desarrollada. Pero, ¿cómo la buscan? Buscan la colaboración con entidades planetarias. De acuerdo a todos los textos sagrados, tanto de los textos orientales, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, en los textos modernos, el Antiguo Testamento, la Torá, en fin, todos estos hablan de ángeles y de entidades.
Especialmente la Torá, como tú sabes muy bien, tiene 72 reyes estipulados perfectamente con sus nombres de 72 entidades. ángeles o le llaman también genios de la Cábala. Efectivamente. Vale, pues estos son los que construyeron el planeta Tierra. Ah, Los ángeles y las entidades son constructoras. El ser humano es creador. Esa mm. es la característica que nos diferencia de las entidades. Y esto, evidentemente, se hablan de los ángeles caídos y todo esto, bueno, pues es algo que realmente a ciertas entidades que estaban en el arco involutivo no les gustó y no se quisieron postrar ante el ser humano cuando Dios les exigió que lo hicieran, ¿no? Entonces, hablamos siempre, hay dos arcos, o el arco involutivo, que se va entrando hacia la materia, y luego está el arco evolutivo, que es en el que estamos nosotros los seres humanos, y una serie de entidades verdaderamente incluso muy sabias, y hay una gradación de estas entidades, que, bueno, dentro de lo que es el budismo, está todo muy bien explicado, con nombres muy complicados de los ángeles de fuego, de los ángeles del agua, del aire, de la tierra y demás, con nombres perfectamente especificados. De ahí viene la magia, ¿eh? De ahí viene de la magia. Es la invocación a estos ángeles. Y de hecho, en la Torah, para poder invocar La ciertas... Torá, vamos a aclarar una vez más, es lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, pero que para los judíos son sagrados, intocables desde 5 siglos antes de Jesucristo, que se escribieron, ahí fue cuando aparecen los primeros textos, nunca lo tocan y siempre van en el mismo orden, por lo cual se pueden hacer cálculos cabalísticos proféticos, saltando de una letra a otra. Sigamos, sigamos. Efectivamente. Bueno, pues estos fueron los que crearon el planeta y con las condiciones necesarias para que se implantara la humanidad tal y como está en estos momentos. Realmente crearon un paraíso que estamos destrozando nosotros ahora, ¿no? Entonces, estos seres, cuando tú les invocas, como hay ángeles de fuego, de un gran poder, y tienen a su cargo miles de millones de seres, que son todos estos seres habitan en el planeta, y el que menos vive, vive 13.000 años. O sea, tú imagínate el recuerdo que tienen que tener de toda nuestra historia. Nosotros somos pulgas, hablando en plata, ¿no? Con respecto a estos seres y la experiencia que tienen y la tecnología que tienen. Cualquier cosa de tecnología lo tienen ellos. Entonces, los que entran en la octava esfera, que como te he dicho, no son nada tontos, buscan la posibilidad de conectar con estas entidades que les dan a través de lo que ellos les piden, porque la entidad jamás da nada a cambio sin haber recibido su pago. Esto también es importante. No es lo mismo que lo que llaman también en el Antiguo Testamento los Rohans, también lo llaman así en el Corán, y los ángeles superiores, que lo que exigen es pureza. Pero las entidades exigen algo a cambio. ¿Qué puede ser? Pues puede ser comida, puede ser, vete a saber, o una ofrenda, Sacrificios de sangre. sacrificio de sangre, evidentemente, que mientras que sean sacrificios de animales que se reparten como comida, esto no tiene ningún problema. El problema es cuando los sacrificios de sangre provienen de la raza humana. Ahí es donde empiezan los problemas realmente, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que para poder evitar que esta gente se extinga, lo que hacen es buscar una Esta gente se hibridación. extinga. ¿A quiénes te refieres con esta gente que se extingue? A los de la octava esfera, a los que han entrado en la Ajá. octava esfera, se van A a los que extinguir. han tomado el camino de la mano izquierda y, digamos, Efectivamente, siguen condenadamente ese camino. efectivamente. Estos volverán al reino mineral, pero con conciencia humana. ¿Eh? No, esto es importante también decirlo claramente. Y durante posiblemente muchos universos, o sea, no se sabe cuándo, porque esto es un misterio que hasta ahí no se ha podido, bueno, y al menos yo no he podido llegar, ¿no? Entonces, esta gente que busca mantenerse como sea y buscan la hibridación con estas entidades. Entonces, las entidades le dan el poder, les dan lo que ellos piden y a su vez consiguen mantenerse con aspecto aparentemente humano, Las pero entidades, las entidades entre ellos y esos que están en la octava esfera. o sea, unirse unos a otros. Efectivamente, de ahí vienen los rituales.
que llamamos de magia negra, que no son magia negra, es otra magia mucho más potente, ¿no? Pero de ahí vienen todos estos rituales de magia negra, que son invocaciones que se hacen a estas entidades para conseguir mantener precisamente ese poder y esa longevidad que ellos buscan, que la van a ir perdiendo. Quieran o no quieran, la van a perder, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que como hay seres aquí que posiblemente tienen cientos de años, no se sabe exactamente cuánto, pero dentro de esa hibridación, lo que están haciendo es buscar llevarse consigo a toda la gente posible que entre al trapo de sus ofertas. Y por eso buscan también el adormecimiento de toda la humanidad, Clarísimo. porque odian a la humanidad. Y lo están consiguiendo, ¿eh? O sea, Sí, sí, nunca he visto tal atontamiento. Ojo, eh, dentro de la lucidez de la evolución, porque no hay que olvidar que el siglo XX ha traído grandes cosas a nivel humano. O sea, empleo para todo el mundo, condiciones dignas, seguridad social, viajes, turismo, conocer otros países, tener ese alcance, Internet, la televisión, pero usan todo eso para hacernos subnormales perdidos, o sea, efectivamente. No, infrahumanos. te diré más, o sea, España está en el punto de mira principal de estos elementos. De estos ¿Cómo elementos. no? ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo digo cómo no, pero explícanos por qué tiene tanta importancia que España esté en el mundo de vida. A ver, España, en esto yo creo Perdón, que es un y poco yo te más. pediría que ampliaras si crees que España solo o también Hispanoamérica. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, Es mira, que a Hispanoamérica la llevo en el alma, por eso lo pregunto. sí, bueno, yo creo que sí, sí, es toda la hispanidad, ¿eh? O sea, esto lo tengo muy claro, pero el objetivo fundamental, ten en cuenta que ya entre el siglo XVIII, XIX, prácticamente los que llevaban todo este tinglao, representando pues esto por Inglaterra y por Estados Unidos posteriormente, ya se preocuparon de quitarnos todas las colonias y encima con unos gobiernos que hemos tenido nefastos también, que ha sido posible todo esto, pero ahora lo que quieren No, es no viene de ahora, viene de la corrupción desde el siglo XIX. 19, o sea, está más claro que el agua. Pero ¿qué ocurre? Pues que en estos momentos lo que buscan es la disolución de España, porque saben que si España queda disuelta, queda atomizada, como pretendía Henry Kissinger, como lo sabrás, y como mucha Sí, gente sí. lo sabe, ¿no? Porque ya dijo bien claro que España unida era un grave peligro. Ah, Si, claro. si consiguen la atomización de España y su balcanización, como ya lo dijo también Henry Kissinger en su momento, que era el secretario de Estado de Estados Unidos cuando la muerte de Carrero Blanco, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues, Entonces, no solo lo recuerdo, sino que hay que recordar por enésima vez, por si alguien lo sigue ignorando, que mataron a Carrero Blanco nada más irse Kissinger de aquí y que al día siguiente, Carrero le dijo, Kissinger le dijo, bomba atómica española, nada, uno. Y sí, dos, y dijo en su correspondencia, este tipo es inadmisible como sucesor de Franco. O sea, esas cosas y más que documentado, hablo, es algo que conozco muy de primera mano, no voy a explicar, ya lo he dicho otras veces, no hay ninguna duda de que era imposible que unos jovencitos de ETA, ahí nacido de un seminario, que eran unos don nadie, lo sabes tú como vasco, eran nadie, hombre, de yo lo repente digo, hagan ese túnel al lado de la embajada, cuando se sabe que había un importante ex CIA detrás de esa operación. Y eso les lanza a nivel mundial. Y eso forma parte de lo que tú has dicho. La ETA pasa de la nada al todo. O sí, sea, sí, sí, sí. y a desintegrar España. Cuéntanos. De Perdón, hecho, de añado hecho, esto. estuvo financiada con la heroína y estuvo financiada y en campos de entrenamiento, creo que fue en Libia, en Estados Ellos, Unidos. ellos con la heroína también pringaron a la Guardia Civil allí en el País Vasco. Hay que Sí. recordar todo, Javier. Y al mismo tiempo, tú fíjate, mientras que meten la heroína en el País Vasco, con lo cual se lucran un montón, disuelven, cierran los altos hornos de Vizcaya, los altos hornos Eso es. ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque decían que le hacía competencia a Estados Unidos, al acero de Estados Unidos, y al inglés, que era el español era de mucha más calidad y Sí. era mucho más barato en origen que lo que producían ellos, ¿no? Javier, lo sé tanto que el poco dinero que tenía yo lo tenía metido todo en Altos Hornos porque confiaba y no nos dieron un duro.
¿Por qué razón eso? O sea, no había motivos más que hundir España. Pero por seguir. Pero es que llega Felipe González y en nada se forman aquí 18 autonomías o 17 autonomías y un gobierno. Totalmente. Y ¿Eh? luego Aznar le da continuidad. Correcto, correcto. O sea, esto ha sido ya desde que se murió Franco, ha sido una continua disgregación. Y ahora estamos en el momento en el cual que la población está dormida y tenemos a los mandos que tenían que reaccionar, que son verdaderamente cobardes, están bien llenitos de dinero hasta arriba y están calladitos, ¿eh? Manteniendo a esta gente que tenemos ahora mismo aquí, que es la que está terminando con el país, lo poco que queda del país. Porque durante estos 50 años de esto que hemos llamado democracia, que no ha sido ninguna democracia, ¿eh? Esto han conseguido. Dedocracia. Exacto, efectivamente. Bueno, pues esto no es una casualidad, esto no es un tema político que venga de forma casual, esto hay que verlo desde arriba, desde la situación en la que te da la perspectiva del conocimiento de estos temas, y ahí te das cuenta cómo todo esto estaba orquestado y organizado antes de la muerte de Franco. Esto estaba todo perfectamente preparado a las personas a las que había que poner, qué es lo que tenían que hacer y cómo venían. Ahora, podíamos hablar de muchas cosas y con toda seguridad tú sabes infinitamente más que yo, de cómo se hizo todo el tinglao este. Bueno, pues como decíamos, España está en el ojo, en el punto de mira, junto con toda la hispanidad, porque saben que si España, que es la madre patria, se difumina, tienen el control total sobre toda Hispanoamérica. ¿Eh? Y además, no solamente esto, fíjate, en el año 2008, en África, yo conocí a un personaje, no voy a dar, bueno, este personaje ha muerto, se puede decir quién era, era el jefe de la CIA de Nigeria y de todos los países de alrededor de Nigeria. Un chico joven, multimillonario, y que un día se presentó, lo conocíamos porque, bueno, era paciente nuestro, yo lo trataba con acupuntura, a él, a su familia, y mi amigo pues con hierbas y tal, y un día, pues habíamos establecido ya bastante nivel de amistad, nos vino con todas las credenciales y dijo, mira, yo soy el representante de la CIA y os estoy vigilando. ¿Eh? Pero no solamente nos dijo esto, nos dijo además que hacíamos muy bien en ir a África porque Europa iba a quedar arrasada. Año 2008, Enrique. ¿Eh? Ahora Fíjate, ya se ve, los psicópatas que dirigen la Unión Europea nos llevan a una guerra total claro, claro. y, y nosotros como tonto mirando a Cuenca. Sí, 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 sí. Aparte de todo esto, el empobrecimiento que están generando, se están desmantelando, pues todo lo que teníamos está desmantelando. Esto es orden de arriba, o sea, es orden especialmente de Estados Unidos. Y Bueno, además, perdón, de Estados Unidos y de la Gran Bretaña, por sí, sí, bueno, llamarles, porque, pero ya sabes que todo eso quien lo explicó muy claro fue Steiner. Hay que recordar una vez más que hace un siglo Rudolf Steiner explicó cómo cuando le tocaba el turno a pasar de España a Inglaterra como fuerza regente del mundo, es decir, a Gran Bretaña, eso duró un tiempo, pero sabes que luego decía, había otro arcángel, que había otra era, 1900, que era el pueblo eslavo. Con lo sí, cual, él decía que fuerzas muy oscuras, lo que tú hablas como la cuarta esfera, la octava esfera, fuerzas muy oscuras, sociedades hipersecretas, tras el Imperio Británico, lo que hicieron fue devastar Rusia para que no tomara el relevo, la antorcha. Es por eso, una vez más, que yo, que no estoy ni con uno ni con otros, digo que lo que se ha hecho con Ucrania, por la cual nos quieren llevar a la muerte, es exacto. una cuestión de una oscuridad absoluta. Absoluta, absoluta. Y yo para mí, yo no tengo ni a favor, no, no estoy a favor, porque a mí la política nunca me ha interesado. Pero, a ver, tengo ojos y sé más o menos, y sé leer las circunstancias que nos están rodeando, ¿no? Pero a mí me parece que Putin está tratando de parar la expansión de la OTAN y evitar lo que la OTAN está pretendiendo, que es que Europa quede aniquilada, ¿no? No, y la devastación de... Sí, no, yo creo que a él lo que le preocupa es el pueblo eslavo, pero es el único que ha tenido claro, pero porque tiene asesores y tiene muchas influencias, que tiene claro eso, pero que no le va a importar
utilizar bombas nucleares o lo que sea con tal de que no consigan su propósito. Por supuesto, claro, es que se están empujando. A ver, yo fíjate, yo tengo una teoría también referente al tema de Hitler, con el cual, pues, por supuesto, era un elemento de mucho cuidado. ¿Eh? Bueno, eso podría ser una opinión, pero tú recuerdas que el tibetano dijo que estuvo a punto, lo que llama la jerarquía, si Sí, Hitler hubiera continuado, Alice Bailey lo cuenta, sí, sí. hubiera seguido avanzando y no le hubieran frenado los rusos, sobre todo, en ese momento, el sufrido pueblo ruso, con unos diablos delante y un demonio que se llamaba Stalin detrás, le frenaron, con verdadero sangre, sudor y lágrimas. Si no hubiera ocurrido eso porque hubo invocaciones a las fuerzas de la luz, habrían tenido que abandonar el planeta. Lo cuenta Alice Bailey. Porque Sí, 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 sí. lo que representaba Hitler era, Era eh, impresionante. Era porque absolutamente. representaba a seres de oscuridad máximos. Sí, sí, sí. Bueno, era uno de los magos negros junto con los otros seis que reencarnaron en ese mismo Exacto. momento, que eran sus generales y todo esto, Qué y bien. eran magos negros que se juntaron en ese momento, o sea, que ahí se formó, pero había gente detrás de ellos, todavía con más poder. Hombre, angloamericanos, todos los banqueros que le habían Nadie, financiado y otros. nadie los Cuéntame. conoce, no, no, nadie los conoce, nadie sabe quiénes son. No, claro, fuerzas oscuras. Están Cuéntanos. los que manejan a los banqueros, son los que manejan a los angloamericanos, a la masonería satánica, esos están en la sombra, nadie sabe quiénes son. Mm. ¿Eh? Entonces, estos fueron los que empujaron a Hitler a entrar en la guerra, porque Hitler en principio lo único que quería, aparte de, bueno, que estaba también, tenía la cabeza 20.000, estaba más sonado que la marca de Machín, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que No, a este pero tío... oye, podría estar sonado. El problema que hay es que estaba poseído. Sí, 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 Solo cuando era poseído por esa fuerza oscura, que está bien definida en el hinduismo, etcétera, en ese momento era cuando se ponía en marcha y se transformaba. sí. Prosigue, prosigue, por favor. Sí. Esto, mira, a mí me contó, bueno, esto también lo dice Alison Bailey, pero me lo contó personalmente Vicente Beltrán Anglada, que él tenía contacto directo casi prácticamente todos los días con el maestro Kutumi, que es el maestro del ashram de segundo rayo, después está el maestro tibetano, con el cual también tenía contacto directo, pero como tú y yo estamos hablando ahora. Y entonces me contó que la jerarquía tuvo que tomar cartas en el asunto, porque se estuvo tratando el tema de si tenían que abandonar el planeta o no. Ajá. Tuvo que tomar cartas en el asunto y desconectar los cerebros de los científicos alemanes que estaban llevando a cabo el desarrollo de la bomba atómica. Eso es. Y en ese momento los americanos se adelantaron. Pero fíjate qué curioso, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el mal que estaba centrado en Europa, en Alemania principalmente, Mm, se traslada a Estados Unidos. exacto. ¿Eh? Y ahora te voy a decir hasta un punto, no te puedo decir más porque es secreto. Eh, Algún día te lo comentaré, cuando nos veamos te lo comentaré personalmente. Hay un sitio exacto, clavado, donde está centrado el mal mundial, el mal mundial de donde surgen todas las órdenes en América, en toda América. No te voy a decir la localización, pero Lógico. América. ¿Eh? En Norteamérica. Bueno, sí, ya lo has centrado. Está en Norteamérica. No, no vamos a hablar más No, porque no, no, sigamos. no se puede decir más cosas. Ya te lo diré personalmente porque esto es muy delicado. No se puede hablar Por de... supuesto. ¿eh? Entonces, claro, en estos momentos, esta gente que está en la octava esfera está viendo que se le está, porque están fracasados. O sea, todo esto se empezó a preparar porque la exteriorización de la jerarquía, ese libro que tú tienes ahí de Alison Bailey, inspirado por el maestro tibetano, de la exteriorización de la jerarquía, esto se empezó a organizar en la reunión que hubo en el planeta Tierra, en el cónclave que se lleva a cabo cada 100 años en 1825, ¿no? ¿Por qué se empezó a organizar todo esto? ¿Por qué se quería dar a conocer la jerarquía planetaria? Es una jerarquía a la cual que está en unos niveles muy elevados. Los seres humanos tenemos cierta percepción, los que hemos desarrollado alguna cosa de estas, con el esfuerzo, por supuesto, ¿no? Pero el resto de nadie sabía nada de esto. Entonces,
se empieza a dar a conocer la jerarquía planetaria de empezar a preparar a aquellos seres humanos que estaban entrando en el sendero del discipulado, que estaban realmente llenos de amor universal, que tenían el suficiente nivel de inteligencia para que tuvieran el refrendo de algo positivo, porque todas las religiones habían fracasado hasta entonces. Todas, sin excepción. Y esto lo puedo constatar cuando he hecho mis viajes a Asia, he estado en China y he estado en el Tíbet, he estado en Japón, y ves que son religiones que están vacías, igual que las que tenemos aquí, exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué supone la implantación o el dar a conocer el esoterismo? El esoterismo no es ninguna filosofía, no es ninguna religión, no impone ninguna norma, ni ningún dogma, ni absolutamente nada. Es una libertad absoluta. Tú vas avanzando conforme vas descubriendo cosas, además avanzas a la velocidad que uno quiere, buscando, investigando, en donde sea. No tiene que ser una cosa mística. El misticismo ya está acabando, va a quedar gente, por supuesto, mística, pero lo que está implementándose ya desde hace casi 2 siglos, por lo menos, es el intelecto, la gente intelectual. Tú has visto que las juventudes actuales, desde que nosotros aparecimos en esta vida hasta ahora, la gente ha pasado completamente de la mística religiosa. No quiere saber nada. Dice, bueno, ¿pero qué me están contando estos? ¿Pero de qué van? A mí explícame algo que realmente tenga algún sentido, ¿no? Por eso mucha gente se está decantando buscando otras religiones, el budismo, el hinduismo, en fin, otras religiones, lo que sea. Entonces, el esoterismo lo que tiene es que es algo absolutamente libre. Tú lo interpretas, lo analizas, lo aceptas, no lo aceptas, hace lo que te dé la gana. Pero ahí tienes la información sagrada del cosmos, de todo nuestro sistema solar, de la relación que tiene el sistema solar con otros sistemas que están habitados, por supuesto. Lo que pasa es que en otros niveles a los cuales nosotros pensamos que tienen que ser como el que estamos viviendo ahora, con físico. No, no. Hay niveles muy elevados en otros planetas que son sagrados. Y justamente una de las cosas que también te quería contar es que el planeta Tierra está pasando por la crisis de la cuarta iniciación. Esto es muy importante, Enrique. ¿eh? Cuéntame. Es muy importante, porque ahí se está debatiendo entre el bien y el mal. Es una guerra, que tú muchas veces lo has dicho en muchas de tus conferencias, es una guerra entre el bien y el mal. No es una guerra física. Por eso, de momento, sí, hay muchas guerras por ahí y tal, porque les interesa económicamente, por supuesto, vender armas y destruir sitios, pero el verdadero objetivo es una guerra espiritual. Es una lucha. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor del mundo, que es el que va a recibir esta iniciación, está pasando por esa crisis, que es una de las crisis más duras que existen en el proceso evolutivo, no solamente de los seres humanos, sino también los grandes seres tienen su proceso de evolución y sus iniciaciones mucho más elevadas que las nuestras. No vamos a entrar en esto porque es un tema complicadísimo que a la gente no le interesa porque no lo va a entender tampoco. A mí me cuesta mucho trabajo y llevo muchos años estudiando esto, o sea que imagínate. Entonces, la crisis de la cuarta iniciación supone ¿cómo te diría? Un salto cuántico, un salto cuántico dentro de lo que es la evolución de un planeta. Se convierte en un planeta sagrado y a partir de ahí entra dentro de una liga total y absolutamente diferente, ¿vale? Y ahí es donde se está debatiendo todo esto. Pero ¿por qué te decía antes que estos seres han perdido la liga? Han perdido completamente, están sacando todas sus armas. Porque todo esto antes lo hacían de forma oculta. Ahora ya no se ocultan, ahora lo sacan todo porque tienen que sacar toda la artillería por fuera, porque se le está yendo de las manos. Quieren controlar todo porque tienen pánico además entre todo esto. Evidentemente odian a la humanidad. Ellos provienen de la humanidad, pero ya no están en la humanidad, son cascarones, cascarones vacíos de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué están buscando? Están buscando la destrucción, porque no quieren morir solos. Y por eso se está implementando esa octava esfera a nivel físico. Clarísimo. Perdón, hay muchísimas cosas eh, como para seguir en otras entrevistas, pero dices en alguno de tus artículos que el esoterismo
está ahora secuestrado y perseguido. ¿Qué quieres decir con eso? Sí, mira, a mí me sorprendió muchísimo todo esto. Cuando Vicente Beltrán Anglada, que fue la última vez que yo le visité, estaba ya en sus últimos días y tal, me dijo, Javier, tienes que meterte en la escuela arcana y informarte bien de todo esto, porque claro, imagínate, yo hacía 20.000 cosas, o sea, aparte de estar volando, también era inspector, en fin, dentro de la compañía Aviaco y todo esto, y tenía muchísimo trabajo, y encima estaba estudiando medicina china. O sea, ya con eso ya te puedes hacer una idea de cómo estaba, ¿no? Me decían, no, 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 te tienes que meter en esto. Entonces me metí en la escuela arcana. Y a mí me sorprendió, porque cuando estuvimos en Buenos Aires con Vicente Beltrán Anglada y fuimos a visitar la escuela arcana, vimos una estructura absolutamente rígida, gente muy hierática, gente muy distante, manteniendo una distancia fría, ¿no? Y a nosotros, a Vicente y a mí, nos extrañó muchísimo. Pero claro, cuando yo me metí en la escuela arcana y al poco tiempo me nombraron estudiante perdón, instructor de estudiantes de habla hispana, pues empecé a recibir facsímil de aquella época haciendo una apología en contra de los empresarios. Y yo dije, bueno, ¿esto a qué viene? Dentro de una escuela de misterios espirituales, de esotéricos, ¿a qué viene que me estén hablando a mí en contra de los empresarios? ¿Para mí qué me importa esto? Pero es que entonces me empezaron a llegar con más frecuencia estos, hasta que ya me cansé y les pregunté, digo, oiga, por favor, ¿me pueden ustedes decir por qué están haciendo apología en contra de los empresarios cuando es una parte importantísima de la sociedad que si no, la sociedad no puede evolucionar, ¿no? Entonces, no me contestaban y a la segunda o tercera carta, no me acuerdo, les mandé una carta diciendo que si no me contestaban y no me daban ninguna razón de todo lo que estaba pasando, pues, ojo, yo me comunicaba con Ginebra, que es una de las sedes de la Fundación Lucis Trust, ¿eh? Y la otra sede está en Nueva York, en las Naciones Unidas, tanto en Ginebra como en Nueva York. Bueno, pues que me iba a dar de baja y que no quería saber nada más de esto porque yo no quería entrar en política. Bueno, no me contestan y le mando una carta diciendo que por favor que me borren de todos los archivos, que no quiero saber nada más de ellos. Y no tardaron ni siquiera 15 días. Todo esto era por carta, no era por email ni nada. No, no, en aquella época eran cartas escritas a mano Claro. o a máquina, ¿no? Entonces, al poco tiempo me mandan una carta de Nueva York diciendo que por favor, que tenía que estar con ellos, que estaba haciendo una labor muy importante, que tal. Y le dije, mire, como he visto cosas que a mí no me gustan, me voy y no quiero saber nada más de usted, por favor, no me vuelvan a molestar. Total que ahí fue cuando yo me di cuenta que había un secuestro y empecé a investigar sobre ello, ¿no? ¿Y este secuestro en qué estaba basado? Pues muy sencillo. Si ellos hacen un enfrentamiento desde la octava esfera, de estos seres de la octava esfera, hacen un enfrentamiento frontal contra el esoterismo, como es algo que está enviado por la jerarquía blanca, que está muy por encima de ellos, resulta que hubiesen creado una situación de darle más fuerza, ¿no? Es como cuando matas a una persona que está diciendo la verdad, al final la conviertes en un mártir, ¿no? Pues iba a ser esto. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues empezaron a denostarla de forma que empezaron a meter caballos de Troya en ciertos sitios, de forma que poco a poco se iban adhiriendo a sus políticas de secuestro vaya, no me sale la palabra, Legitimación, sí, exacto. legitimación. Y así fue como empecé a darme cuenta de que había un secuestro por parte de ellos, ¿no? Pero claro, entonces, y bueno, el trabajo que hizo Vicente Beltrán Anglada, que fue un trabajo realmente importantísimo, porque fue dar a conocer en un lenguaje que iba directo al corazón, no era un lenguaje intelectual. Los lenguajes anteriores establecidos por Madame Blavatsky y por Alison Bailey eran lenguajes intelectuales que iban dirigidos a la nueva sociedad que se está creando de gente intelectual, pero eran muy abstractos todavía. Entonces viene Vicente Beltrán Anglada y habla con un lenguaje que a mí me sorprendió sobremanera, es directo al corazón. Hizo una gran labor porque dio conferencias, muchísimas conferencias, como tú sabes. Luego estuvo en un viaje que lo organizamos entre unos amigos de ahí del grupo que teníamos con él, lo organizamos para ir a Argentina. Yo le acompañé durante un mes, que pedí vacaciones y tal.
Y, y bueno, la labor fue ingente, o sea, fue espectacular. En Argentina, la gente, pero es que volcada, los teatros donde íbamos, que eran los más grandes de Buenos Aires, por ejemplo, llenos a rebosar, la gente sentada en el suelo, en los pasillos, en todas partes. Y la gente se quedaba extasiada porque era, ¿cómo te diría yo? Era como, digo, no entiendo lo que me está diciendo, pero lo que me está diciendo es verdad. Así de claro, así de claro. Y luego él dice una frase que creo que te la he puesto por ahí, porque es muy interesante. Oye, perdón, aquí me están saltando los avisos que no sé ni cómo quitarlos. No, no, da lo mismo. No, es que lo que te recordaba era que habíamos acordado más breve la entrevista porque yo tengo otro compromiso a continuación. No, no, avísame, porque yo me enrollo. O sea que No, avísame. no, normal. Lo único que, bueno, que debía haber sido claro en cuanto a la hora que teníamos que haber terminado. Pero pasando de eso, vamos a ver. Eh, Concluyendo un poco, eh, tú claramente y breve, por favor, nos hablas de que hay dos tendencias claras en nuestro planeta. Tú, como Emilio Carrillo y tantos otros. Una evolucionista o evolutiva y otra involucionista. ¿Vale? Y estamos hablando de esta, que la primera es la de la jerarquía blanca planetaria y esta última está representada por la logia de magos negros planetarios. ¿Es eso lo que eh, llamáis la octava esfera y por qué sintéticamente llamarla la octava esfera? Explícanos cómo es, qué, cuántos la componen, cuántos aproximadamente, por favor. El número es, no sé, yo no lo sé, no, sinceramente no lo sé, pero sí que lo componen y son gente que tienen un poder material enorme, enorme, hasta el punto que tienen controlado prácticamente todo a nivel planetario. Tienen Pero controlado. creo recordar que en alguno de tus artículos, que ya me pasarás el link para ponerlos aquí abajo de esta entrevista, el link donde los puede leer la gente, en alguno de ellos creo recordar que tú hablabas que eran, no sé si ellos o el núcleo, muy pocos. Muy poco. Si el núcleo, yo creo que no superan seis entidades, porque ya no son humanos, ¿eh? Yo creo que no superan las seis entidades. Y estos manejan a todo lo demás, que también está dentro de esa octava esfera, pero hay una jerarquía entre ellos, ¿eh? Mm. Hay una jerarquía muy importante. Y esa jerarquía además está unificada con unas entidades terrestres que se encuentran en el arco involutivo, como decía antes. ¿Vale? Entonces, gracias a toda esta manipulación que se ha hecho, a todo este control que la tecnología que ellos han descubierto a través de lo que tú muy bien has explicado, de la tecnología esta que viene de supuestos extraterrestres, de naves con tecnología inversa y todo esto, ha sido dado por ellos, tienen pactos con ellos y les han dado muchísima tecnología. Entonces, esto ha implementado de una forma exponencial todo el proceso de control. Pero a su vez, en los tiempos están llegando, acuérdate del año 2012. ¿Eh? El 21 de diciembre del 2012 se termina un calendario y empieza otro. Y es ahí donde realmente la situación está cambiando para ellos a peor. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un flujo de energía muy potente, donde la vibración del planeta está subiendo de una forma exponencial también, y en la que ellos no pueden hacer absolutamente nada y se van a desintegrar. Quedará un pequeño núcleo, pero ya ese no tendrá ningún poder de ningún tipo. Ahora, La se pregunta ocupa. es, van a eso, pero ¿no crees que pueden pretender acabar con la humanidad Están antes? haciéndolo, están haciéndolo, Enrique. Están haciéndolo. O sea, es que no hay ninguna duda. Lo estamos viendo diariamente. No hay más que ver el control que tienen de todo. Quieren controlar las redes sociales, están controlando todo, el periodismo, las iglesias, absolutamente todo. Todo, la política, todo. Lo tienen ya cogido, pero no van a salirse con la suya. No, es imposible que se salgan con la suya. O sea, el nivel vibratorio en el que está entrando este planeta, por la zona cósmica por la cual está transitando, que está empezando en el día cósmico, que ya lleva desde el año 2012 ha empezado ya el día cósmico, ¿eh? No pueden soportar esa vibración, desaparecen, irán a otro sitio, no se sabe dónde, pero bueno, aquí en este planeta no van a estar. Quedará, porque siempre queda un pequeño núcleo. Tú sabes, y te lo dije también en la anterior entrevista, que el bien y el mal son consustanciales. Cuando sube el bien de una forma determinada, al final cae y vuelve otra vez
es el símbolo del Tao, ¿sabes? El yin y el yang, Ya, ¿no? sí. Ahora mismo estamos en un máximo de yin, que es el materialismo máximo. Entonces, eso tiene que De caer. yin habría otra gente que diría que es yang, porque es la fuerza masculina, positiva, etcétera. Yang es la fuerza No, te superior. pregunto, hombre, tú eres el experto en medicina china. Sí. El yang sería la parte superior, es el fuego, ¿no? Y el yin sería la parte material. Es el frío, es la oscuridad, es el oculto. Todo esto es el yin. Ajá, Y el yang es la parte superior, es el fuego, el fuego cósmico, el fuego. Tiene un montón de niveles, por supuesto, ¿no? Entonces, en estos momentos, ahora mismo está todo muy descompensado. El yin está muy, muy crecido. El yang prácticamente en el planeta Tierra casi casi no existe, está representado por muy pocos humanos ajá. y esto va a dar la vuelta. ¿Eh? Esto va a dar la vuelta, esto es como un iceberg, que en un momento determinado, cuando da la vuelta, la novena está sumergido, una novena parte, hace boom, se vuelca, y esto es lo que está por venir. Y no falta mucho, ¿eh? Yo, Perfecto. Vamos al grano con eso porque ya sabes que yo tendría que haber acabado porque el otro compromiso tendría que haberlo atendido ya. yo digo que Esta la comida, esfera, esta octava esfera, la están implantando a nivel físico en la actualidad, según totalmente. creo deducir de algún artículo tuyo. Y si es así, ¿por qué lo hacen? Y si tienen alguna ayuda. Sí, sí, lo hacen porque ellos se quieren llevar con ellos mismos, saben que ellos se van a extinguir. Eso no tiene la menor duda, porque además, ya te he dicho antes que son muy inteligentes. Ellos se van a extinguir sí o sí, pero se quieren llevar a una gran parte de la humanidad, a la cual evidentemente se la están llevando, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quieren morir solos. Este es el proceso del mal, ¿no? No quieren morir solos. Entonces, en ese proceso de querer dominar todo, a ver, si dominas todo, ¿para qué quieres dominar más? Y esto es lo que ellos no tienen freno, siempre van a querer más. Y además, encima saben que van a desaparecer. Por lo tanto, están rabiosos, están en ese proceso en el cual lo quieren controlar absolutamente todo y llevarse a todos con ellos. Por eso están implementando esa octava esfera aquí en el plano físico, ¿no? Y bueno, pues esto yo creo que está a punto de acabarse. Yo creo que entre finales de 2026, mediados de 2027, algo va a venir. No sé qué es, pero algo va a venir, algo tiene que venir. Y eso En para mí, eso, querido amigo, coincidimos. Yo no tengo duda, lo he dicho hace mucho, lo he explicado en el encuentro que tuve recientemente con Emilio Carrillo, que ya anticipo, gracias a todos los que acudieron físicamente online, y yo en enero, porque voy a mucha velocidad grabando Cuarto Milenio y atendiendo cientos de cosas que no se ven, pero a mi vuelta de un viaje que tengo que hacer, en enero ampliaré eso. O sea, clarísimamente. O sea, tú crees que va a ser una cosa inmediata. ¿Y qué crees, qué intuyes tú o qué has deducido que pueda ocurrir ahí 2026-2027? a ver, tengo algunas ideas, pero no son ideas excesivamente concretas. Claro, Por eso digo, ¿qué intuyes? en profecías me baso también en cosas que he recibido recientemente de fuentes bastante profundas. Ah, Y yo creo que van a venir, pienso yo que van a venir tres oleadas. ¿Eh? No sé cómo, no sé qué es lo que van a provocar esas oleadas, pero pienso que van a venir tres oleadas que van a arrasar con todo, prácticamente con todo. Lo que sí tengo casi seguro es que la gente buena, la gente que realmente está enfocada, no le va a afectar. Hombre, va a ser, eso es lo importante, que nos cuentes cuál es la esperanza, cuál es el futuro y, y si ves posible una reconstrucción, una verdadera nueva era y no lo que nos han estado vendiendo. sí, sí, yo veo clarísimamente veo una nueva era, pero va a tardar en llegar, va a tardar en reconstruirse todo, porque va a quedar todo muy mal y va a desaparecer un porcentaje muy alto de la humanidad. De hecho, ellos mismos se están encargando de esto, ¿eh? O sea, ellos mismos se están encargando de eliminar a cantidad de gente. Si no, mira las pandemias, mira todo lo que está pasando. O sea, Ya sabes que estamos de acuerdo, afortunadamente tú y yo, y tú como persona ducha en muchos terrenos, viajera por todo el mundo y muy conocedora de las medicinas alternativas, tenías tan claro como yo que la pandemia
formaba parte de un plan genocida, como Igual tantas otras cosas. con la gripe aviar, esta, que bueno, que la están fumigando en algún sitio, con los bocadillos que le han dado a supuestamente Bueno, a los jabalíes. es ya de chiste, ya que has mencionado eso. O sea, es ya la conclusión de como todos son estúpidos, tontos y se tragan cualquier. O sea, es como, ojo, que puede tener un fundamento según los expertos, sí podría tener un. Pero es que no se puede decir nada peor y de repente al lado del laboratorio de máxima seguridad, que está ahí al lado. O sea, es que más descarado no se puede ser. En fin, ese es un tema que me gustaría tocarlo con amigos que conocen bien, pero si el tiempo me lo permite. Querido Javier, te agradezco muchísimo este tiempo que me has concedido, que hayas compartido esto y ojalá que en breve podamos seguir hablando de otros temas. No te olvides, por favor, de enviarme ahora cuando terminemos los links de lo que tenemos que meter aquí abajo. Mira, te voy a mandar, mejor todavía, te voy a mandar el link de la revista Nivel 2. Eso es, de tus artículos sobre la esfera y cualquier otra cosa. Sí, porque yo es que empecé a escribir artículos ahí, creo que es a partir del número 38 y ahora están en Pues el 32. sobre todo los que tengan, hablen de la octava esfera. Sí, Querido Javier, el último. muchísimas gracias, un fuerte abrazo y A hasta ti, la próxima. Ya sabes que no te veo más porque tú estás en Mallorca y yo en Madrid, pero ya sabes para que, Península, que tengo muchas ganas. te quiero, te admiro y todo lo que más quieras. Igualmente, igualmente. Un abrazo muy fuerte, Enrique. Un gran Muchísimas abrazo, amigo. gracias por darme esta visibilidad. No, hombre, lo mínimo. Un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta siempre.